Déjenme saludar al maestro Jaime Hernández, también uno de los hombres que ha exhibido a Loret, que fue el que dijo, le voló el copete así, cuando soltó el cañonazo a aquel tanque, el maestro Jaime Hernández, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, décadas en el periodismo y gran amigo de Sin Censura. Mi querido Jaime, empezamos ya desde muy temprano. ¿Cómo andas? No, muy buenos días a los dos caballeros. Es increíble, ¿no? Ya empezó el nado sincronizado con Cedillo. Cómo se ve que lo que ha dicho la presidenta tiene muchísima razón. La oposición y todos estos comentócratas, medios, organizaciones adláteres ya han comenzado a sumarse a esta estrategia. Y hoy mismo tenemos a Loret de Mola, tenemos a Reforma publicando esta noticia de que Ernesto Cedillo, fíjate nada más, es la temeridad de Ernesto Cedillo, propone una auditoría recíproca del FOBAPROA, pero también de los gastos que ha realizado la 4T en obras de infraestructura. Dice el temerario, el osado de Ernesto Cedillo, que todas las obras de la 4T están plagadas de irregularidades. ¿De dónde se saca esta, ahora sí que de dónde se la sacó Ernesto Cedillo? No sé, o sea, lo que pasa, yo supongo que Ernesto Cedillo ya está también en este plan de la mejor defensa es el ataque, y como sabe que se le viene encima toneladas de mierda, no solamente por el FOBAPROA, por los crímenes del pasado, por las alianzas con el narco, que el maestro Paco Cruz se ha encargado de documentar antes que nadie. Entonces yo creo que dice, pues, ¿cómo le hacemos para distraer al personal? Pues pongamos la historia de que hay que hacer una auditoría a la 4T, sí, que sinvergüenzas, ladrones, ¿no? ¿Se acuerdan de esas famosas novelas de antaño, ¿no? Al ladrón, ¿no? Para tratar de distraernos, ¿no? Con el verdadero criminal, el verdadero ladrón que ha sido Ernesto Cedillo, el que, por cierto, ojalá que le quiten su pensión, queridos amigos. Yo creo que este personaje nunca se imaginó que su regreso se iba a ver marcado precisamente por esta larga lista de por todas las afrentas del pasado que le cantó la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice, está así, cabrón, pues órale, vámonos, vamos a revisar el FOBAPROA, a ver cómo le hacemos, a quién le salen más cadáveres del armario, a ver a quién le salen más cochinadas, porquerías. Qué temerario, insisto. ¿Qué les parece esta decisión de una auditoría recíproca de Ernesto Cedillo? No, no, no. Hoy amanecimos con muchas ocurrencias de Ernesto Cedillo. Y al paso que vamos, los odiadores de César Gutiérrez Priego van a decir, se usó inteligencia artificial en lo que va a mostrar Manuel Pedrero, ¿eh? O terminarán muchos defendiendo, así como están de locas las cosas, a Ricardo Salinas Pliego por esto del Televisa Leaks. Estoy viendo que Ricardo Salinas Pliego está siendo señalado también de ser víctima de estas campañas negras armadas desde Televisa. Espero que le quede claro que nosotros no armamos campañas negras, que no hacemos nada sincronizado para afectarlo o afectar a sus empresas. Ya se está dando cuenta los que sí hacen esas campañas negras. Pero bueno, Ricardo Salinas Pliego dice sobre los Televisa Leaks, no tengo mucho que decir al respecto. Era lógico que son campañas negras, la mayoría de ellas ordenadas desde el mero arriba para dañar a los que no nos doblamos. Ah, cabrón, también está responsabilizando a Andrés Manuel López Obrador de esto, de lo de Televisa Leaks. Por favor, hombre. Siempre supimos que eran campañas negras y seguramente ustedes también, pero así es esto de ser líder en tantos ramos. Uno causa envidias, ja, 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 dice Ricardo Salinas Pliego. Ay, por cierto, se le tiró en contra a Fernández Noroña, a Gerardo Fernández Noroña, dice que no mame perroña.
Si al primer recargoncito que le puse y le recordé cuando pedí ayuda para su proyecto me bloqueó y salió corriendo, ¿cuál derecho de réplica, pues? Díganle que si es muy hombrecito me desbloqueé. Esto luego de que Gerardo Fernández Noroña hiciera referencia al comportamiento de Ricardo Salinas Pliego y sus señalamientos de un régimen dictatorial. En la oposición son culebras, dijo Gerardo Fernández Noroña, y bueno, ya le anda pidiendo réplica Ricardo Salinas Pliego. Como odian algunos de la 4T a Noroña, no vaya a ser que se vayan también a poner del lado de Ricardo Salinas Pliego, pero bueno, algunas cositas que van quedando por ahí. Eh, y por cierto, solo por no dejar, porque si no se me hace cáncer, Dolia Esteves desde Estados Unidos. Imperdible, dice. Ernesto Zedillo acusa a AMLO y a Sheinbaum de sustituir una joven democracia por una tiranía a través de reformas que eliminan contrapesos e instituciones independientes del Ejecutivo en este duro pero acertado texto en letras libres. Anda de promotora de Zedillo, Dolia Esteves. Y cosas peores vendrán, Paco Cruz. Seguimos dándole vuelta a esta mesa de diálogo. Vicente Jaime, fíjate, Vicente, que Jaime mencionó algo bien importante. La nota de reforma en la que pide a la 4T auditorías recíprocas. ¿Por qué da esta nota reforma? Eso es bien interesante. En 1997 y 1998, cuando estaba caminando la socialización de las pérdidas de los banqueros, de empresarios, de políticos, había evidencias muy sólidas de que Reforma estaba dentro del FOBAPROA. Y Zedillo le hizo muchos favores al periódico Reforma. Así que, ¿por qué el periódico Reforma hoy le da esta primera plana, no la principal, pero es primera plana, a Ernesto Zedillo Ponce de León? Pues porque Reforma, en 97-98 había evidencias de que iba a entrar al FOBAPROA. Sí, de que iba a entrar al FOBAPROA y de que por lo menos en esa época Zedillo le iba a hacer un favorzote cercano a 200 millones de pesos. Así que así se las gastaban, no solo entregaban recursos a periodistas, a periódicos, sino que en su momento había evidencias de que cerca de 200 millones de pesos de Reforma iban a entrar a FOBAPROA, y ahí tienes el pago de favores. El pago de favores, claro, son mismo proyecto, neoliberal, todo, pero esa nota que es irracional, auditoría recíproca, ¿de qué? El gobierno es Claudia Sheinbaum Pardo. Ernesto Zedillo Ponce de León no es nada. Es un pobre imbécil, literalmente hablando, un ladrón, un tipo que dejó que unos cuantos, lo ha dicho la presidenta, lo hemos dicho, que unos cuantos asaltaran al país. Entonces, ahí tienes el pago a favores de Reforma, ¿sí? Cerca de 200 millones de pesos de esa época, los metió Zedillo al FOBAPROA. Tienes el pago. En el caso de Loret de Mola, mira, pues es lo mismo. Es lo mismo. Están tratando de rescatar la figura de un líder, y yo digo octogenario, pero líder al fin, porque no tienen a nadie tienen. Y tú, fíjate, hiciste una observación bien interesante, Vicente, ¿sí? Este imbécil no entiende la diferencia entre regalarle 1.3 billones de pesos a empresarios ladrones, políticos ladrones, y banqueros ladrones, y periodistas ladrones también, aludiendo al presente. No tiene esa diferencia de regalarles 1.3 billones de pesos, de bañar recursos sociales para las clases más necesitadas. Este tipo, y digo, es un imbécil porque, por ejemplo, y eso te lo digo porque lo he documentado, con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda. Entre los gobiernos de Fox, aunque esto empieza con López Portillo, pero entre los gobiernos de Fox y el de Enrique Peña Nieto, cada año los empresarios, los grandes o los magnates de este país recibían
beneficios por 600,000 millones de pesos anuales en cuestiones fiscales. Es decir, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le regalaban 600,000 millones de pesos anuales solo en exención de impuestos. Aparte que les daban obras, contratos, permisos, servicios, todo. Nosotros pagábamos, yo recuerdo, porque lo publiqué por ahí en un libro que se llama Los Depredadores, que nosotros pagábamos más o menos entre 25 y 32% de impuestos y ellos pagaban 1.7%. Y este tipo está comparando eso, pero es comprensible porque son parte de las mismas pillerías. ¿Qué diferencia hay entre Loret de Mola y Enrique Peña Nieto? Ninguna. Viven como príncipes los dos. Entre Loret y Fox, ninguna. Uno tiene su mansión en Valle de Bravo, el otro la tiene en Guanajuato. ¿Qué diferencia hay entre Loret de Mola y Felipe Calderón? Ninguna. Son potentados. Este tiene su chalet suizo en Ayapango, ahí en el Estado de México, y el chalet suizo, y lo puedo comprobar además, ¿sí? Y tiene que su cabañita o sus departamentos en Houston, en Miami, que aquí tú lo diste a conocer abiertamente, que era una nota de quién, de Julio Cerroa, ¿cierto? Aquí lo diste a conocer, lo diste a conocer abiertamente, Vicente, departamentos en Miami, pero su mansión en Valle de Bravo, de veras, lo voy a decir como lo dicen en mi pueblo, Vicente, no tiene madre. Estos son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Por eso sale a la defensa de Zedillo regalarle a los pobres los programas sociales, y yo digo, qué imbécil. Verdaderamente, sí sabe lo que está haciendo, sabe lo que está diciendo, pero está defendiendo a las clases privilegiadas, que son las que lo mantienen. Entonces, y luego mira lo último, porque ayer lo platicábamos con Jaime, ¿quién verdaderamente a estas alturas del partido le ha hablado bonito al oído a Ernesto Zedillo Ponce de León para convencerlo de que él es el salvador de la patria, con tantos muertos que tiene ahí arrastrando? Con tantos muertos, para empezar, las pensiones. El día que venga y los pensionados se junten, tenemos que reclamarle. Él cobra su pensión de 143,000 pesos, 100% en el Banco de México. Bueno, me dijeron que era 97%, ¿sí? En el Banco de México, y a nosotros nos recortó 70%. Recibimos 30% de la pensión que debíamos recibir, gracias a Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero la presidenta y nosotros mismos hemos sacado todo. Así que, ¿quién lo ha convencido que es el salvador de la patria? Los decadentes, Aguilar Camín y Enrique Krause. ¿Quién ha lavado el oído de que es un hombre, además, bienvenido a México? Hace 1000 años que no vive en México. Pero esto que hacen demuestra que la oposición no tiene un líder, no sabe para dónde va, no entiende lo que está pasando en este país, y Zedillo está perdido. Todavía no entiende el 18, pero claro, no tiene por qué entenderlo porque no vive aquí. No tiene por qué entenderlo porque es un tipo millonario, no lo digo yo, él lo dijo. Él lo dijo, que se hizo millonario gracias a los ferrocarriles. Bueno, acaba de vender una de sus casas por $3 millones, de acuerdo a una investigación de Julio Cerroa. $3 millones. ¿Quién tiene una casa de $3 millones, Paco? Pues solamente Loret lo puede tener, Vicente. Loret, Genaro García Luna, Felipe Calderón Hinojosa, que tiene un yatecito que no vale 3 pesos. Y en un descuido, Norberto Rivera Carrera también, con una limosnita que le caiga por ahí. Me dicen que tiene más de 20 casas y propiedades en el estado de Puebla. Sería bueno investigar. Entonces, son los iguales, Vicente, ¿sí? Ya lo dice George Orwell, ¿sí? Cuando se ven, todos son iguales de marranos. Entonces, la cuestión es, ¿quién le está endulzando el oído a Ernesto Zedillo Ponce de León? Enrique Krause, Aguilar Camín, son decadentes, son personajes muy corruptos. Uno se enriquece con Carlos Salinas de Gortari, el otro con Enrique Peña Nieto. Así que, ¿quién? Y Ernesto Zedillo, además, viene, y mira, lo digo, viene a exponer a su esposa. Por primera vez nos enteramos
bueno, yo lo publiqué ciertamente en Las Damas del Poder, pero que tenemos a la segunda narcoprimera dama. La primera fue María Esther Zuno Arce, la esposa de Luis Echeverría. Así que si hablamos de narcopresidentes o de pues también podemos hablar ya de narco primera damas. Y eso gracias a Zedillo, que vino a exponer a su esposa. Y yo digo, ¿qué necesidad tiene este tipo, que es un imbécil, que dejó al país en ruinas, que causó u ocasionó la mayor crisis económico-financiera que ha tenido este país en toda su historia? Sí, que empeñó el petróleo de los mexicanos por 50,000 millones de dólares que le prestó Bill Clinton sin pedir autorización al Congreso de Estados Unidos. ¿Qué necesidad tiene de venir a exhibirse cuando este país ha cambiado? No entiende lo que pasó en 2018, no entiende que estamos más politizados y que tenemos una prensa independiente que se ve a través de ¿qué? De la plataforma YouTube, entre otras, y que hay programas como Sin Censura que ya no se van a callar y que van a decir lo que está pasando en el país. Así que yo digo, ¿quién convenció a este imbécil de que es el salvador de la patria, Vicente y Jaime? Pues quién sabe, mi querido. Por ahí a lo mejor hasta José Ángel Gurría se emocionó en alguna mesa con Alarraqui y fue el que le llamó para que regresara. Regrese, jefecito. Sandra García dice, anda con todo el maestro Paco Cruz. Fanny López dice, ese cabrón me dejó sin nada cuando devaluaron el peso en 1994. Martín Moreno dice, Norberto Rivera tiene gasolineras y granjas en Tehuacán, Puebla. Ay, Martín, se me hace que me vas a generar tanto interés que le vamos a empezar a rascar por ahí también para que brote la pus. Saludos a Saúl Castro por los $2 de Superchat. Mi querido Jaime, también hay que mencionar este tema que para la mesa, cuchillito de palo para México, Donald Trump. Aranceles, agua, gusano barrenador, fentanilo, migrantes. Y anoche la oficina del representante de comercio de Estados Unidos incluyó a México en su lista de vigilancia prioritaria en el tema de propiedad intelectual. Anoche, por cierto, se publicó una entrevista de esas lamentables de Donald Trump, sosteniendo que el muchacho que fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Bukele, presuntamente por error, traía tatuado lo del Mara Salvatrucha 13, MS-13, cuando le dice al reportero, pero eso fue photoshopeado, no es real, se encabrona Donald Trump y arremete contra el periodista. Y los de acá en México dicen, censura, censura. No le aguantarían el paso a Donald Trump, pero bueno, cada quien que lidie con lo que tenga. Mi querido Jaime, avanzamos rumbo a la mañanera en unos minutos que encabezará la presidenta. Avanzamos porque este rosario de datos y señalamientos que ha habido contra México, esta guerra de estúpida de Donald Trump contra México, uno de sus principales aliados, México ha actuado desde una lealtad impecable, a pesar de que Estados Unidos nos ha puesto no sé cuántas trabas, obstáculos, nos ha mentido en la cara, nos ha dicho que desde el gobierno de López Obrador ha dicho que iba a ayudar al gobierno de México para invertir más en Centroamérica, para evitar este éxodo migratorio, y en lugar de todo eso ha incumplido todas sus palabras, no ha hecho nada para detener realmente el tráfico de armamento, todo lo contrario, los republicanos han casi desmantelado a esta agencia de ATF, que es la Agencia para el Control de Tabaco y Tráfico de Armamento, la han reducido a su mínima expresión. En fin, Estados Unidos ha actuado desde una deslealtad impresionante. Y a esta lista, curiosamente, se suma, porque ya saben que todo forma parte de este concierto, ¿no? Todos están en la misma partitura. ¿Se acuerdan cuando el Fondo Monetario Internacional advertía que México estaba abocado a caer en la recesión en el último reporte? Pues, ¿qué creen? Que resulta que México no va a caer en recesión, y esto lo están reconociendo Bloomberg, dice, México se salva de panzazo en la recesión, son datos del INEGI,
El INEGI dice que la economía mexicana creció un 0,2% el primer trimestre del 2025, según la estimación oportuna del PIB publicada este miércoles, el 30 de abril. El PIB de México venció por un pelito de rana los pronósticos de los analistas consultados por Bloomberg, ¿no? Y todos, el Fondo Monetario Internacional, habían vaticinado una contracción del 0,4% del PIB para México entre enero y marzo, y nada de todo esto ha ocurrido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los más negros augurios, desde que estaba Andrés Manuel López Obrador, todo el mundo decía, no has adquirido créditos como si lo ha hecho Argentina, te va a ir de la chingada, te va a ir de la chifusca, mano. Tu economía te vas a encaminar, y el modelo económico que introdujo López Obrador no solamente le daba, revertía todos estos negros augurios, y México conseguía crecer por la estrategia económica, política que ha aplicado. Y yo creo que nuevamente el gobierno de México le está dando una lección a estas instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como las calificadoras, que vaticinaban lo peor, lo peor, lo peor. Así es que a pesar de esta embestida de Donald Trump, ayer, por cierto, Donald Trump cumplió 100 días, se fue a Michigan, fíjate, se va a Michigan, que es la cuna de la industria automotriz. Pero antes de irse para celebrar en un meeting sus 100 primeros días, ¿qué es lo que hace? Firma una orden para dar marcha atrás a todos estos aranceles que perjudicaban, que golpeaban a la industria automotriz, y nos dice, les perdono la vida nuevamente, me voy a Michigan y firmo antes de esto nada, porque si voy a Michigan, que es el corazón de la industria automotriz, sin firmar esto me van a mentar la madre. Se va a Michigan con sus correligionarios, con sus incondicionales de esta política tan asquerosa que practica Trump, que es como un culto. Es un culto lo que la política de Donald Trump, porque uno no se explica de otra manera la forma en que sus simpatizantes y sus fans siguen celebrando sus estupideces que han puesto Estados Unidos contra las cuerdas. Ya China dejó de comprarles la carne de puerco, ya China dejó de comprarle aviones, ya China dejó de comprarles sorgo, ya China dejó de comprarles aceite, petróleo y gas. Entonces uno dice, ¿qué celebra? ¿De qué tanto celebra, señor Trump? ¿No? Pero ha estado amenazando durante todo el tiempo. Así es que yo creo que Trump dijo, no, mejor firmamos este decreto, este orden, para retirar estas aranceles que afectan sobre todo a la industria automotriz, de automotriz y de autopartes, que son las que tocan más a México. Y sabes, además, lo que el cara dura, ¿sabes el cara dura lo que hizo? Lo que hizo fue durante este evento, le dijo a su gente, la inflación está resuelta, ya no tenemos inflación, ciertamente nos está costando trabajo, pero la culpa de todo la tiene Jeremy Powell, es el presidente del Banco Central de Estados Unidos. Ya agarró a Jeremy Powell de chivo expiatorio para tratar de echarle la culpa de todas las porquerías, las estupideces que ha hecho. Así es que, por más que tengamos a un bullying que desde Estados Unidos nos está embistiendo a cada rato, la economía de México, la astucia del gobierno mexicano a la hora de maniobrar y operar su economía, han desmentido todos estos negros augurios. Qué bueno de verdad que tenemos al frente del gobierno a gente como Claudia Sheinbaum y todo su equipo, todo su gabinete frente a la Secretaría de Hacienda, que realmente lo están haciendo estupendamente, teniendo en cuenta las circunstancias tan adversas. Claro. Celso Rodríguez nos envía $5 de superchat. Dice, por culpa de Cerdillo, miles emigramos a Estados Unidos en el 95. Saludos desde California, trío de gigantes. Gracias, Celso, por tan bonito piropo. Gracias también a Capitán Román Pacheco. Por cierto, nuevamente le ha respondido Cedillo con una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es otra carta. Y dice, la presidenta Sheinbaum sigue incurriendo en calumnias e insultos para evitar enfrentar su grave responsabilidad como cómplice de la muerte de la democracia mexicana y la construcción de un Estado policial
con el que más pronto que tarde los mexicanos que no acepten el nuevo régimen de tiranía con partido hegemónico como en los viejos tiempos serán silenciados y reprimidos. Trata de anular a un mensajero de la noticia de la muerte de nuestra democracia, un servidor, suponiendo que así se distraerá la atención de las felonías contra la democracia cometidas por López Obrador, su partido y demás cómplices. Reitero, desde que denuncié el pasado 15 de septiembre la supuesta reforma judicial y demás acciones del gobierno de Morena contra la República, sabía que reaccionarían con difamaciones e injurias. Tenía claro que romper el silencio que me autoimpuse como expresidente para no opinar públicamente sobre los asuntos de nuestro país tendría un costo significativo, pero siempre he tenido claro que hay algo mucho más importante que la condición y comodidad personal, México y la defensa de su democracia. Entre otras cosas, la presidenta me acusa de contar con una pensión de la institución a la que serví muchos años. Ese beneficio fue acordado con posterioridad a mi gobierno. Al determinarlo, la institución cumplió con lo dispuesto en la ley que la regula y supongo que ese acuerdo reconoció los servicios que presté a la misma. Entre otras responsabilidades, me correspondió encabezar la renegociación de la deuda externa de multitud de empresas productivas generadoras de miles de empleos cuya viabilidad para seguir funcionando estaba en duda al estallar la crisis financiera de 1982, cuando el mecanismo que con la colaboración de varios colegas del Banco Central concebí, negocié con los acreedores extranjeros, promoví entre las empresas endeudadas y administré, por fin alcanzó su objetivo de reestructurar y reducir los pasivos correspondientes. El mecanismo fue debidamente liquidado y pudo entregar a las finanzas públicas un remanente por varios miles de millones de dólares. A diferencia de otros instrumentos y empresas estatales, el FICORCA, que así se conocía dicho mecanismo, generó utilidades y no costos al Estado mexicano. No me apenó, no me apenó aceptar la jubilación acordada y simultáneamente renunciar a mi pensión como expresidente. En retrospectiva, fue una decisión acertada. Al llegar López Obrador a la presidencia de manera arbitraria y grosera, dispuso la cancelación de las pensiones, la seguridad y cualquier apoyo administrativo conferidos a los expresidentes del país. Ante la insidiosa e ilegal referencia a la presidenta Sheinbaum a mi pensión del Banco de México, cabe demandarle que aclare con todo detalle el fundamento jurídico y el costo de los enormes beneficios que goza López Obrador en su simulado retiro con cargo al erario público. El ocultamiento de esta información seguramente ayudó a tomar la decisión de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia. La presidenta insiste y está en su derecho en el tema del rescate bancario que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello de la economía del país. Confío en que aún a costa de la popularidad personal tomaría graves decisiones para evitar esa quiebra y asimismo cumplir con la ley que protege los depósitos bancarios sin reparar en el oportunismo de quienes gustan de lucrar políticamente de cualquier circunstancia. Estamos esperando ya la mañanera. Asimismo, quiero insistir que como se hizo con el rescate del sistema bancario, vea ella misma que se realicen auditorías independientes y profesionales de la destrucción del aeropuerto a medio terminar para la zona metropolitana de la Ciudad de México, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Se debe saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con esos caprichos de López Obrador. Es lamentable que la presidenta siga defendiendo la extinción del Poder Judicial Federal independiente y profesional, sin duda con aspectos mejorables, para sustituirlo por otro integrado mediante una farsa vergonzosa de elecciones con jueces que serán empleados e incluso familiares de quienes controlan a los poderes ejecutivo y legislativo, y peor aún, como ya está siendo acreditado, individuos vinculados al crimen organizado. Esa es una pedrada para César Gutiérrez Priego, lo que demuestra que podría estar la mano de Cedillo detrás de esa campañita negra. Al consumarse este criminal engaño, quedará liquidada la democracia mexicana y Morena tendrá todos los instrumentos para coartar los derechos fundamentales de los mexicanos, como ha venido sosteniendo desde el pasado septiembre, y reiteré en el artículo en Letras Libres donde explico la gravedad del atentado que ha sufrido la República, firma
Ernesto Zedillo Ponce de León, el expresidente priista de México. Mi querido Paco, mi querido Jaime, no sé si quieran cerrar con un breve comentario relacionado a esta otra hipócrita y sinvergüenza, cínica carta de Ernesto Zedillo antes de irnos a la mañanera, Paco. Vicente, mira, pues Zedillo debe estar marcado por la historia de este país, porque no solo él dice Fobaproa, la devaluación, las matanzas, las masacres, el apoyo que recibió del cártel de Juárez, la forma en que la esposa, el suegro y los cuñados manejaron el cártel de Colima. Es decir, es un hombre sinvergüenza que verdaderamente no tendría por qué aparecerse en este país. Y yo, ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y nos vemos al rato, Jaime y Vicente, aquí estoy pendiente por cualquier cosa. Claro que sí, recuerde, de 7 a 9, Jaime, Paco y Norman Pearl en el canal de YouTube de Norman Pearl. Pero después de Sin Censura y de Toño Ruiz, recuerda, a las 2 de la tarde, 14 horas, No Apto para Cínicos con el maestro Jaime Hernández. Me pedías la palabra, Jaime. No, es que ya te veía venir, porque siempre dices el duelo de bastones. Ya te veía venir, ya te veía venir. En lugar de espadas son bastones. No, yo nada más quería apuntar. Miren, no saben, de verdad, en serio, y yo creo que la gente de Sin Censura lo aprecia mucho. Cuando pasan este tipo de cosas, cuando estos pelafustanes como Zedillo vienen con sus ocurrencias, qué fortuna tenemos de tener una memoria, porque en muchos sentidos la memoria de Paco Cruz es nuestra memoria. Y qué bueno que contamos con un auditor de ese horror del pasado también como Paco Cruz. Yo de verdad, qué bueno, bendito que tengamos a personajes como Paco Cruz que dicen, sí, güey, y te acuerdas de esto y esto y esto y esto y esto. Es increíble. Yo de verdad creo que qué importante es preservar, hay que cuidar muchísimo al maestro Paco Cruz. Yo ya decidí no denunciarlo por todos los maltratos del gallo Brian, porque dijo, no, pues, ante estos favores que le está prestando a la nación. Y por otro lado, quería decirles que, ¿saben qué? Yo realmente digo, ¿por qué coño no juzgamos en su momento a todos estos expresidentes? Yo creo que fue un error táctico del presidente López Obrador, que todavía vivía con esta cultura de no hagan olas, vamos a mirar hacia adelante. Esto demuestra que los dejamos vivitos y coleando, y no puede ser que esta gente que sigue realmente aferrado a sus intereses, a las prácticas de la política del pasado, aliándose con la mafia que tenemos incrustada en medios de comunicación, el Poder Judicial. Yo creo que de verdad no deberíamos de perder la oportunidad de juzgar a estos expresidentes, porque fue uno de los principales reclamos en las elecciones del 2018. Y muchas gracias, querido Vicente, como siempre, te mando un abrazo. Y Te mando un querido abrazo. @Jaime Journo en lo que era Twitter, ahora X. Ahí pueden encontrar a Jaime Hernández, y a las 14 horas en No Apto para Cínicos en YouTube, ¿no? Sí, así es. Paco, gracias, Jaime. Vamos al Y rato. solamente voy a decir, este Poder Judicial podrido fue el que también metió la mano en la consulta para el juicio de los expresidentes. Acuérdense que este Poder Judicial podrido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manoseó el texto de la consulta popular, que lo hizo tan rebuscado que la gente ni entendía. Y estoy de acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador algún día tendrá que aceptar que fue un error táctico el haber dicho que votaba en contra, que estaba en contra del juicio de los expresidentes, que él iba por un punto final, porque pues regresó Zedillo con ruido, porque no se ha ido Fox, porque no se ha ido Calderón. Pero bueno, mi querido Jaime, mi querido Paco, ya vamos a empezar con la mañanera. Cuídense mucho, muchas gracias. Gracias a Yolanda Vázquez, gracias a Kelly X, a Carlos Ramos Pérez.